Buenas tardes y bienvenidos a Educa Historia en un nuevo capítulo de Deberías conocer la historia para todos. Aquí tenemos al profesor Marco Rafael Cañas, que es profesor del Instituto Maimónides y que nos va a presentar la actividad No Man's Land, acercamiento a las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues vamos con la primera pregunta, que es ¿en qué consiste esta actividad de No Man's Land? Bien, como su propio título evoca, alude al famoso espacio que existía durante la Primera Guerra Mundial entre un ejército y el otro en la época de las trincheras. Una zona particularmente terrorífica donde se producían muchas heridas de guerra, donde había minas y que sería como el ejemplo perfecto del horror que supuso esa contienda en el pasado siglo XX. ¿Y para quién está diseñada esta actividad? Bien, esta actividad está diseñada para el nivel de cuarto de la ESO. Se ha puesto especialmente en práctica con los grupos bilingües, que se puede hacer también perfectamente una versión únicamente en castellano, y asimismo también sería bastante fácil de llevar a primero de bachillerato. Coméntanos en qué consiste esta actividad. ¿Qué hacéis en clase con ella? Bien, tras una pequeña evaluación inicial de detección de ideas previas, donde generalmente en los 2 años en que la he puesto en práctica se ve que la Primera Guerra Mundial es menos conocida que la Segunda, nos embarcamos en algunas sesiones tratando fuentes primarias, especialmente intercambio epistolar, mapas bélicos, restos que todavía se pueden visitar de esas trincheras, para sumergirnos después, en la siguiente semana, en una serie de juegos, en un proceso de gamificación, donde ocuparía un lugar muy destacado No Man's Land, que se basa en la aplicación Bamboozle. Una aplicación que sirve para poner un panel con distintos números. Nuestro alumnado se divide en equipos y tienen que ir eligiendo a una manera de bingo distintos números que llevan a una serie de preguntas, todas ellas relacionadas con realidad de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué habéis por qué habéis pensado en esta actividad? Bien, la idea de esta actividad me vino a través de mi propia experiencia como alumno en mi academia de inglés, porque usaban Bamboozle para practicar el tema de los phrasal verbs, y cada número que escogía salía una serie de opciones o una pronunciación o alguna cuestión de gramática, y pensé que sería muy fácil trasladarla al campo de las ciencias sociales. Además, al ser grupo bilingüe, los que le he dado durante los últimos años, he contado en ambas oportunidades que la he puesto en práctica con el apoyo de una profesora auxiliar de inglés, que nos ha servido mucho para que esa actividad también sirva de práctica de listening, de pronunciación y de que los alumnos trabajen con esta lengua extranjera. Su puesta en práctica resultó bastante divertida porque se puede jugar con distintos tipos de preguntas, desde reconocimiento de fotografía, opciones de verdadero o falso, múltiple expresión, respuestas cortas, otras más abiertas, y generalmente solía dar buenos resultados. Eso ha llevado a que la haya puesto en práctica en estas 2 ediciones, y luego tiene varios complementos, como por ejemplo la plataforma Kahoot, que también está siendo muy utilizada últimamente en este campo. Pues muchas gracias por la descripción y ahora nos vamos a tomar un café, que es la manera más sencilla de explicarnos más relajadamente esta actividad. Tú me dices que lo haces en una escuela bilingüe, pero que se podría aplicar perfectamente a una escuela no bilingüe, ¿no? Porque las preguntas al fin y al cabo son las mismas, ¿no? Sí, sin ningún problema, no habría ningún impedimento para hacerlo en un grupo no bilingüe sin ningún problema. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Bien, la verdad que la respuesta de los chicos me ha resultado muy gratificante, porque generalmente la Segunda Guerra Mundial, cuando llegamos en septiembre, en esa primera evaluación inicial que se hace, es un tema que le atrae mucho, y es lógico porque tiene mucha repercusión en el cine, en los videojuegos, pero la Primera Guerra Mundial es como un poquito más desconocida. Eso afortunadamente últimamente ha mejorado con películas como 1917 o cómics como Arrowsmith, pero en comparativa con la Segunda Guerra Mundial está un poquito más denostada, y los alumnos suelen responder muy bien a este tipo de acercamiento de una realidad que no es tan conocida. ¿Y cómo lo podríamos adaptar para primero de bachillerato?
Bueno, yo creo que en primero de bachillerato ese tratamiento con las fuentes primarias tendría que ser un poco más complejo. Por ejemplo, nosotros usamos correspondencia de soldados ingleses, de soldados franceses, pero la profesora auxiliar de conversación y yo escogemos pequeños extractos, no las cartas completas. Creo que en un nivel de primero bachillerato nos podríamos permitir pues, por lo menos una o dos sesiones más y algo de trabajo de casa para que fuera un tratamiento más científico de esa fuente escrita. No solamente una primera aproximación, sino darle un poquito de complejidad. Y una vez se hiciera eso, pues a lo mejor también subir un poquito el nivel de las preguntas adecuado al nivel de ese alumnado. Y en cuanto a la empatía de los chicos hacia la Primera Guerra Mundial, ¿qué tal? Bien, una de las cosas que más le ha llamado la atención ha sido el papel de las mujeres, ¿no? Se está desmontando mucho ese tópico de que no participaban, tanto en el tema de cómo las mujeres son las encargadas de mantener la industria y trabajos pesados que supuestamente no estaban capacitados para hacer, o el papel realmente encomiable de muchas de las enfermeras en las trincheras, le llamó mucho la atención y le desmontó varios tópicos. Y luego sí que desde un primer punto atractivo de la batalla, el tipo de armamento que había, poco a poco conseguimos ir desmitificando la guerra, ¿no? Sobre todo a través de la correspondencia, cuando ellos ven los resultados de esas contiendas, creo que han descubierto bastante bien cuáles son los horrores de este tipo de conflictos, por atractiva que pueda resultarnos la propaganda o la versión cinematográfica que nos llega de ellas normalmente. ¿Y cuántas sesiones le dedicáis a esto, más o menos? Aproximadamente es una actividad que se puede llevar en una semana y a lo mejor una sesión o dos extras. Se puede, si se hace una buena detección de ideas previas, como los materiales son fáciles de preparar, una vez se conoce la mecánica del juego para adaptarlo a nivel, digamos que 4 o 5 sesiones sería recomendable. Y por último, me has dicho que presentas esta como comunicación en la reunión de profesores de Ciencias Sociales de Málaga, ¿no? Del set de Córdoba, sí, efectivamente. De Bueno, Córdoba. yo me apunté inicialmente como oyente, simplemente, y en los últimos años me ha animado ya a llevar algunas contribuciones. Y es una cuestión muy interesante porque siempre hay unas pequeñas mesas redondas y se intercambia mucha información con otros profesores y profesoras que están trabajando a veces en las mismas líneas y es muy enriquecedora. Sí, este mayo tenemos una nueva jornada y voy a llevar esta presentación. Pues muchas gracias, Marcos, y que sigas adelante con esta actividad y que la subas a primero de bachillerato. Buenas tardes. Muchísimas gracias y lo intentaremos subir a bachillerato. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.